Carta del editor. Con este volumen, Ediciones Pluma y Pincel inicia su actividad editorial, complementaria de la publicación de nuestra revista. Nada podía parecernos más adecuado que un homenaje silencioso en el 10º aniversario de la muerte de Pablo Neruda. Homenaje en el que reunimos diversos testimonios, estudios y discursos del propio Neruda. Se conjuga de este modo el análisis a la vez sobrio y ebrio de palabras y silencio, de escritores dotados del mejor y más conmovido juicio ante este poeta que desde un rincón lluvioso del sur de Chile saltó de un solo brinco a la más alta cumbre del lenguaje universal y permitió que hombres de otras latitudes y otras lenguas pudiesen conocernos y aprender a recibir y entregar en el gesto multiplicador del apretón de manos todo el amor y toda la amistad, ingredientes únicos que requiere el hombre para sobrevivirse a sí mismo. Juntamos así la delicada voz de Delia Domínguez, el certero estudio del profesor Félix Schwarzman, las palabras emocionadas del maestro y poeta Floridor Pérez, el análisis de Arthur Ludwig, escritor sueco, y del poeta ecuatoriano Jorge Enrique Adón. De Francisco Coloane tomamos un pedazo de su vida, porque no es un menos que eso lo que él nos entrega. Y de Pablo Neruda, ningún poema. ¿Cómo elegir uno? ¿Cómo elegir dos o tres entre tantos? Por eso el lector encontrará un par de discursos en los que Neruda oculta en la prosa más sencilla el más sencillo de los poetas. Que hablen ahora los que entienden de esto y saben decirlo, salvo la breve alocución de Floridor Pérez, pronunciada recientemente en una modesta escuela de Los Ángeles con motivo de conmemorarse en ella el natalicio del poeta. Los demás trabajos están presentados en riguroso orden alfabético. Confiamos en que este primer paso nos ayude a dar los que siguen y agradecemos a nuestros lectores la fidelidad con que nos acompañan en esta aventura, la más emocionante de difusión de la cultura. El editor. Pasamos a Floridor Pérez. No me explico algunas cosas. Y en epígrafe, ahora me dejen tranquilo, ahora se acostumbren sin mí, de Neruda. Del 12 al 15 de julio se realizó en Los Ángeles una jornada de homenaje a Pablo Neruda, organizada por el Centro Cultural que dirige Osvaldo Cáceres, en colaboración con la Sociedad de Escritores del Biobío. Asistieron especialmente invitados los poetas Jaime Quesada, nacido en esa ciudad, y Floridor Pérez, que vivió 15 años en una escuela rural de sus alrededores. Pluma y Pincel reproduce un texto leído en la sesión de clausura. Dice, hace mucho, muchísimo tiempo, cuando los poetas recibían homenajes en la universidad, uno de ellos, presentándolo en el salón de honor, señalaba, hay dos maneras de refutar a Neruda. Una es no leyéndolo, la otra es leyéndolo de mala fe. Yo he practicado ambas, pero ninguna me dio resultado, dice Nicanor Parra. Después de su muerte, los métodos antinerudianos han proliferado, pero como lo prueba esta sala repleta, tampoco han dado resultado. Uno es el silencio, otro es el escándalo. Para ser fiel, el carácter testimonial que deseo dar a estas notas, me ceñiré a los límites de mi experiencia. En una semana aniversario como esta, hace un par de años, la antigua revista Apuntes, la que venía con el Mercurio de los jueves, publicó mi entrevista imaginaria, Neruda a los 20 años. Pocos artículos habían motivado tantas cartas de lectores. La revista publicó las más características. Leo dos. Primero, me ha causado sorpresa que en un país tan fecundo en grandes poetas se destaque y se busque emular ante los jóvenes a Pablo Neruda, quien tanto contribuyó a conducir a Chile al drama de sacrificadamente hubieron de superar las Fuerzas Armadas. Si para los comunistas como él los únicos artistas que valen son los que las sirven, deberíamos responderles con la misma moneda, ignorándolo, decía Villegas Canvas. Otro, soy una Lola de 14 años y estudio en el Liceo número 1 de Niñas Javiera Carrera. Y lo único que leo es la sección cartas, porque me gusta conocer la opinión de otros jóvenes. En el número 76 de Apuntes me encontré con la palabra Neruda y lo leí rápidamente porque soy una fiel admiradora de él como poeta. He leído y estudiado toda su obra y estoy consciente de que fue comunista.
Quisiera responderle al señor que escribió esa carta que para nosotros los jóvenes, Pablo Neruda es primero que nada un poeta, porque nuestra generación no ha sabido de política. Pienso que sería muy difícil ignorarlo, ya que es un fiel representante de la poesía lírica mundial y es un gran orgullo que sea chileno, decía Marcela Recabarren. No niego que sea una deformación profesional lo que me hizo guardar estas cartas. Después de todo, no se pasa impunemente la mitad de la vida metido en una sala de clases. Y hoy me sigue interesando el fenómeno de la influencia de Neruda en la juventud actual, que no cuenta con el apoyo de su imagen física, de su palabra viva, que no puede pasar una tarde a su lado a los 14 años como yo, escarbando plantas silvestres en el Parque Municipal de Valdivia, o hallárselo un buen día, como cuenta Jaime, vestido de blanco en la Plaza de Los Ángeles. Y aquí debí encontrármelo, también. Me invitaron a almorzar con él, pero la góndola de mortandad debió quedar pegada en el barro a 2 leguas de mi escuela rural, porque tuve que seguirlo hasta Temuco. Allí me entregó su poema, entonces inédito, primer viaje que publiqué en el número 1 de Trébol, revista de poesía que fundé aquí en 1962. Con solo meses de diferencia, fueron apareciendo luego Orfeo, de Jorge Tellier, y de todos en Santiago, Trilce, de Omar Lara, en Valdivia, Aruspice, de Jaime Quesada, en Concepción. Si no ahora, en esta sala, ¿cuándo y dónde me atreveré a recordar que una modesta publicación angelina resultó precursora de una época de revistas de poesías que marcaron nuestra generación? Es decir, la que surge entre el Mundial del 62 y el Premio Nobel de Pablo Neruda. Carentes de imagen física que lo hacía propio, familiar, los muchachos de ahora deberán recobrarlo del libro, ese objeto anacrónico, pariente pobre de las gloriosas mercancías de consumo que pueblan su mundo. Y en este aspecto me consuela que el actual programa de castellano no entre al juego del silencio. Y ya en sus lecturas sugeridas de quinto a octavo año figuren 15 poemas de Neruda. Ahora falta que profesores inteligentes sepan educar la oreja del lector niño, enseñándole a oír, como el zorzal, la vida que late bajo la superficie de la página, y no la sacrifiquen en el safari mental de una casa de los puercoespines estructurales del lenguaje. Una experiencia de casi 10 años haciendo castellano de séptimo básico a cuarto medio me hace creer que, como los muchachos de antes, los de hoy saben amar el amor, sufrir el dolor y gozar la felicidad que vive la poesía de siempre, y que pronto se convierten en hinchas o fans de este apasionado que, siendo estudiante, ya escribió el libro más famoso y más leído de Chile. Porque, ojo, encuestadores, atención, por igual traficantes de pesimismo y vendedores de entusiasmos a plazo, pese a la supuesta urbanidad del jueguito, pirulo de los manuales, los vientos de la fama siguen soplando de otro lado en Chile. Y a pesar de tanta pelota en el vertical o ligeramente desviada, y pese al rintintín de los Martín, los muchachos de hoy se las arreglan para seguir conociendo, admirando y aplaudiendo a sus dos campeones mundiales de poesía. Siempre, claro, que se les demuestre con algo más que palabras que los valores intelectuales que ellos representan no entrarán definitivamente en quiebra ante la competencia desleal de tanta creación desechable. Siempre que, ojalá, la lectura volviera a ser un espectáculo gratuito, como ocurriría si el Estado dejara de cobrarle al lector una entrada no menor de cualquier cine. Y ni se piense que esta sea una metáfora de mal gusto. Por leer un libro de solo 400 pesos, el Estado de Chile cobra 80 y no proporciona sala, ni butaca, ni luz. Y sobre todo, siempre que no falten las jornadas culturales como esta, en que la página se hace voz, los hombres, personas, los recuerdos, fotografías. Todo lo cual prepara para que una lectura tal vez obligatoria y por lo mismo tediosa se convierta en visión de su tierra, comprensión de su gente, imagen de su tiempo. Qué poco sabríamos de Chile si lo supiéramos todo, pero olvidaremos el cielo del Padre Valle, los Andes de la Mistral, el océano de Neruda. Pero yo con los codos aprendí geografía, dice él, y al mejor estudiante le falta una lección si no es capaz de volarse el mapa de Chile al canto general. A 30 kilómetros de esta lujosa sala pasé la mitad de la vida enseñando a leer y aprendiendo a vivir.
A los 20 años no sabía cómo cresta hablarle del Pacífico y el Atlántico, y hasta el Mediterráneo, a pergenios que jamás habían visto el mar. Pero salíamos a navegar las Odas de Neruda o ese primer mar del Memorial de Isla Negra. Delgado niño o pájaro, solitario escolar o pez sombrío, iba solo en la proa. O más tarde en mi sorpresivo norte chico, donde las ventanas de la sala se abrían a un rebaño de cabras, lamiendo unas piedras, peladas por el sol de la sequía, yo vaciaba cántaros nerudianos, todas esas infinitas aguas cayendo del ataúd de su padre en la copa de sangre, hasta humedecer las pupilas de mis inolvidables liceanas, y acaso también las mías, cuando él decía lo que yo pensaba, quiero volver al sur y una palabra de reconciliación para el deporte. No solo historia y geografía, a fuerza de ser humanos, sus retratos de los libertadores insuperables suponen proyectos de vida para cada lector. Yo he dicho a mis alumnos que si un atleta quiere prepararse de verdad para sacarnos de esta eterna rueda de semifinalistas, vaya también al canto general, póngase un buzo nacional, no taiwanés, y siga con Neruda el duro entrenamiento de Lautaro en educación del cacique. Se preparó como larga lanza, acostumbró los pies en las cascadas, educó la cabeza en las espinas, ejecutó las pruebas del guanaco. ¿Y cuál fue su premio? Me ha preguntado chistoso del curso. Neruda lo dice en la última línea del poema. Solo entonces fue digno de su pueblo. Qué lección para tanto aparecido. Yo colgaría este poema en la puerta del Comité Olímpico y en otras. Ser digno de su pueblo, tal vez ese, más que el nacional o el Nobel, sea el verdadero premio de Neruda. Y más que cerros de análisis de su obra, lo consagran las frases rayadas con lápiz escolar y clavos de carpintero en las tapias de su casa de Isla Negra. Y quiero pensar que más que el homenaje de las sociedades y las academias, lo enaltezcan sencillas y casi secretas ceremonias como esta, aromadas por la lluvia y la fraternidad sureña. No soy un hombre solo, nací en el sur. Él tenía esa idea simple de lo solemne. Para celebrarte a media luz hay que alumbrar la sala, a media luz del sur en otoño, con temblor infinito de álamos. A media luz, a media voz, de sur a norte, entre este invierno de nacer y aquella primavera de morir, pese al juego del silencio y la trampa del escándalo, la tierra se llama Pablo.